Ahora vamos a pasar a lo que sería la parte más teórica, ¿sí? Acá vamos a ver un poquito más de fórmula, vamos a ver más lo que son los triángulos. Esto es más teoría, pero que después vamos a usar más adelante. Entonces tienen que saber bien esta parte. Entonces, funciones trigonométricas. Nosotros vimos un poquito en la parte de funciones, ¿verdad? Para identificar un poquito seno, coseno, tangente. Pero ahora vamos a ver bien cómo calcular. Y las funciones trigonométricas se definen comúnmente como el cociente entre los lados de un triángulo rectángulo asociado a su ángulo. Así un concepto parece muy confuso, muy abstracto, pero más adelante va a tener todo el significado del mundo. Pero lo principal que tiene que acordarse es que nos permiten relacionar un ángulo con otros dos lados. ¿Sí? Vamos a ver entonces el triángulo. Chicos, les presento al triángulo, triángulo le presento a chicos. Este es el triángulo. Es un polígono. Polígono quiere decir cualquier figura geométrica que puedo hacer cerrando, ¿sí? Cuadrados, rectángulos, ¿sí? De tres lados. Tres lados es como comúnmente se le conoce, pero en realidad matemáticamente se le conoce porque tiene tres ángulos, es lo que más le importa. Por eso triángulo, no trilado, es triángulos. Pero tiene tres lados y tiene tres ángulos, ¿sí? Acá podemos ver el lado, podemos ver el ángulo y donde dos lados se unen, ¿sí? Se llama vértice, ¿sí? Los puntitos. Acá, donde dos lados se unen se llama vértice y la separación entre los lados se llama ángulo, ¿sí? Lado, ángulo y vértice. El vértice no tiene valor, o sea, el vértice tiene nombre, porque el vértice es un punto en el espacio, ¿sí? Los que tienen números, los que tienen valor, son los lados y los ángulos, ¿sí? Ok, y ahora les presento al triángulo rectángulo. Chicos, triángulo rectángulo, chicos. Este es un tipo de triángulo. El triángulo rectángulo es un triángulo, pero es un triángulo especial. ¿Por qué? Porque uno de sus ángulos vale 90 grados, ¿sí? No importa cuál. Uno de sus ángulos vale 90 grados. Si a ustedes le dicen un triángulo con un ángulo X es igual a 90 grados, ese ya es un triángulo rectángulo. Si un triángulo tiene 90 grados un ángulo, es triángulo rectángulo. Y todo triángulo rectángulo tiene un ángulo de 90 grados, ¿sí? Y este cuadradito acá, ¿sí? Ese simbolito, es la forma que tienen los matemáticos de decir que ese ángulo vale 90, ¿sí? Esto de acá significa 90 grados. Ese ángulo de ahí vale 90. Por ejemplo, el ángulo C vale 90, ¿sí? Ok. Y el triángulo rectángulo, porque tiene un ángulo de 90 grados, tiene una serie de propiedades especiales, ¿sí? Y sus lados tienen nombres especiales también. Él no es un triángulo cualquiera. Él tiene un ángulo de 90 grados y eso le hace diferente, único y detergente a los otros. ¿Por qué? El ángulo, o sea, el lado que está enfrente, o sea, opuesto de hecho, opuesto al ángulo de 90 grados, ese lado se llama hipotenusa, ¿sí? Por ejemplo, acá tengo un triángulo rectángulo, voy a dibujarlo, un triángulo rectángulo, ¿sí? Este es su ángulo de 90, el lado opuesto, este va a ser la hipotenusa. Acá tengo otro triángulo rectángulo. ¿Por qué triángulo rectángulo? Porque tiene un lado 90. Lado opuesto, hipotenusa. Acá tengo otro triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque acá me dice que tiene 90 grados. ¿Sí? Si tiene ese simbolito, no importa cómo esté, es un triángulo rectángulo ya. Porque ese tiene 90 grados. Y el opuesto, entonces, hipotenusa. ¿Vieron cómo el triángulo rectángulo no siempre tiene que estar de esta forma? ¿Sí? Nosotros nos acostumbramos mucho que triángulo rectángulo pensamos esta forma o de por ahí esta, ¿sí? Pero
puede estar de cualquier forma mientras tenga un ángulo de 90 grados. Eso es lo importante, ¿sí? Entonces, que no les confunda, porque puede ser que en el problema aparezca de esta forma, por ejemplo, el triángulo de 90, que es el triángulo rectángulo. Así puede aparecer. No se parecen tanto, ¿verdad? Pero sigue teniendo el ángulo de 90 acá, ¿sí? Y el lado opuesto a ese ángulo es la hipotenusa. Ahora, el triángulo rectángulo también tiene otros dos lados, ¿verdad? Ya vimos el primer lado que es la hipotenusa, pero tiene otros dos lados. Y el nombre de esos lados sí ya no es siempre el mismo, ¿sí? La hipotenusa siempre va a ser la hipotenusa, no importa qué pase. La hipotenusa siempre va a ser la hipotenusa. Ahora, estos otros lados, el adyacente y el opuesto, se nombran en relación a un ángulo, ¿sí? En relación a un ángulo tiene nombre, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo decir que Dani, ¿sí? Dani, que siempre escribe por WhatsApp a preguntar todo lo que pasa en el grupo, que mando yo a avisar. Dani, yo puedo decir que está detrás de Alfieri, ¿sí? Si es que yo mido en relación a Alfieri. O puedo decir que está adelante de Mía, si es que yo mido en relación a Mía. Entonces, la situación de Dani, de atrás o adelante, depende de dónde yo mire. Si yo miro hacia acá o si miro hacia allá. ¿Sí? Y asimismo, el nombre de estos lados varía por donde yo mire. ¿Sí? Si yo miro por el ángulo A, ¿el opuesto cuál es? Es este, el lado verde. ¿Verdad? Ese es el opuesto. Está al otro lado. ¿Sí? El lado que no toca este ángulo. Porque acá este ángulo A, ¿qué lados le tocan? El lado azul y el lado rojo. ¿Sí? El lado rojo, la hipotenusa, siempre va a tocar en los dos ángulos. Pero yo este ángulo A ahora, si me fijo, el lado verde va a ser su opuesto. Porque uno no le toca y otro está al otro lado, está opuesto. ¿Sí? Pero este lado, el lado azul, se le llama adyacente. ¿Qué quiere decir adyacente? ¿Lo que le toca, que está cerca, que está al lado a él. Es su vecino, ¿sí? Es como que nosotros estamos acá estamos en una calle, está acá nuestra vecina, la que chumea siempre, a nuestro lado, y acá está nuestra otra vecina peor todavía que chumea más, ¿sí? Yo estoy acá, soy vamos a decir, ángulo A. A mi lado tengo el lado B, el azul, el adyacente, porque es mi vecino. ¿Ven cómo toca? Este ángulo toca con el azul. Pero al otro lado está el lado A, que es su opuesto. ¿Sí? El color verde. Al otro lado. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si acá vive, en esta casa, vive no sé, mi primo vive, ¿sí? Mi primo B. Ahora para ver qué pasa. Para ver quién es su vecino. El lado A, ¿sí? El lado verde. Ese pasa a ser su adyacente. Vamos a borrar este acá. Del ángulo B acá, beta, el lado A, el verde, pasa a ser su adyacente. ¿Y cuál pasa a ser su opuesto? O sea, el lado A verde, ¿y cuál pasa a ser su opuesto? El lado B, el azul. Este pasa a ser su opuesto. ¿Sí? Entonces, el lado azul, dependiendo desde qué ángulo miremos, el lado azul se puede llamar, si miramos el ángulo A, se puede llamar adyacente. Si miramos el ángulo del lado B, se va a llamar opuesto. Y lo mismo pasa con el lado verde. Si yo miro del lado A, va a ser opuesto, pero si miro de B, va a ser adyacente. ¿Sí? Es un concepto muy importante porque algunas veces en los ejercicios le puede confundir. Le puede decir, el opuesto de A es igual al adyacente de B.
Eso es obvio porque todos somos iguales a nosotros mismos, ¿verdad? Tipo, A es igual a A, ¿sí? Entonces, muchas veces el problema puede dar datos refiriéndose al mismo lado, pero con nombres diferentes, porque dependiendo de dónde mires, va a tener nombres diferentes. Y como pueden ver, la hipotenusa siempre va a ser la hipotenusa, ¿sí? Para el ángulo B, le toca la hipotenusa, va a ser la hipotenusa. Ángulo A va a ser la hipotenusa. ¿Cómo nosotros sabíamos que un lado era la hipotenusa? Está opuesto, es decir, está enfrente. Si nosotros hacemos una línea recta, vamos a encontrar la hipotenusa, ¿sí? Al ángulo de 90, que es el cuadradito. ¿Sí? Ok. Esto acá para decirle nomás que son triángulos rectángulos, ¿verdad? Que pueden expresarse de distintas formas, puede estar dibujado. Pero ¿por qué sabemos que es triángulo rectángulo? ¿Cuál ángulo? El de 90 grados, ¿sí? El cuadradito que tiene ahí. Este y este, ¿sí? ¿Pueden decirme de este triángulo cuál es su hipotenusa? C, ¿sí? Está enfrente. De este ángulo A, vamos a decir acá, ángulo alfa, ¿cuál es su cateto adyacente? B, porque está al lado de él. ¿Cuál es su cateto opuesto? A, porque está del otro lado. Hipotenusa de este triángulo, ¿cuánto vale? 8, ¿sí? ¿Cuánto vale el cateto adyacente de A? 5, ¿sí? ¿Alguien puede decirme cuánto vale el cateto opuesto? No, es 3. No, es 3. Vamos a poner X, ¿verdad? X no vamos a poner. Porque este vamos a poder resolver cuando veamos teorema de Pitágoras la próxima clase. Lo importante ahora es que quiero que sepan ubicarse cuál es la hipotenusa, cuál es el cateto opuesto, cuál es el cateto adyacente. Importante diferenciar cuál es un triángulo rectángulo que cuál no es un triángulo rectángulo. ¿Sí? Porque dependiendo cómo sea el triángulo, si es un triángulo rectángulo o si es otro triángulo que no sea rectángulo, ¿sí? Que se llaman oblicuángulos, las fórmulas que vamos a usar para hallar los lados son diferentes, ¿sí? Las fórmulas que vamos a usar para resolver son diferentes. Ahí van a volver otra vez teorema del seno, teorema del coseno, todas esas cosas que nos gustan mucho. Bueno, ahora, ángulos complementarios. Esto un poquito para, como está en el programa, tengo que contarles, ¿verdad? Entonces, para que sepan, por si acaso, hasta donde sé, nunca salió, o sea, nunca se usó en un ejercicio. Así, podían resolver el ejercicio sin saber esto, pero para que sepan nomás. Complementarios, complemento, se dice cuando los dos ángulos al sumar nos dan 90. Por ejemplo, 59 más 31, ¿cuánto da? 90. 60 más 30, ¿cuánto da? 90. 40 más 50, 1 más 89, 35 más 55, ¿sí? Todo eso dan 90. Entonces se le llama ángulos complementarios, ¿sí? Forman un ángulo recto. ¿Vieron cómo acá tiene el cuadradito? ¿Y el cuadradito qué significaba? 90, ¿sí? Son los ángulos que forman un ángulo recto. Y luego están los ángulos suplementarios, ¿sí? Complementarios con C es 90. Suplementarios con S es 180, ¿sí? Los ángulos suplementarios son aquellos que suman 180 grados. Pueden ver acá. 180 grados. Y forman lo que se conoce como un ángulo llano. ¿Llano por qué? Porque es plano. ¿Sí? 65 más 115, por ejemplo. Pero ahora en trigonometría, acuérdense principalmente los ángulos complementarios. Ángulos que suman 90 grados. Y suplementarios suman 180. ¿Sí? Bueno, vamos a empezar entonces con funciones trigonométricas. Y las funciones trigonométricas, el concepto, la definición, es que nos permiten relacionar cualquiera de los ángulos, o sea, cualquiera de los dos ángulos que no sean 90, ¿sí?
no permite hacer una relación entre ángulo y otros dos lados. ¿Sí? No permite relacionar un ángulo con otros dos lados. ¿Sí? No permite relacionar con otros dos lados. ¿Sí? Acá al lado 1 y acá al lado 2. Y estos lados son la hipotenusa, el cateto adyacente, el cateto opuesto. ¿Sí? Siempre a partir de un ángulo, siempre tomamos un punto de referencia. Porque si yo les digo, por ejemplo, Dani está detrás o Dani está adelante. ¿Saben dónde está Dani? Bueno, ahí saben, para que le ven. Pero en el examen no va a aparecer. Ustedes necesitan decir, Dani está detrás de alguien. Dani está detrás de Alfieri. O Dani está adelante de mía. Necesitan un punto de referencia. Y ese punto de referencia es el ángulo. ¿Sí? Por eso, para saber la ubicación, para decir cateto adyacente o cateto opuesto, siempre un ángulo de referencia tienen que fijar. ¿Sí? En este caso, esta fórmula acá se hizo teniendo como referencia este ángulo A. ¿Sí? Este ángulo A. Si yo hacía la fórmula de este ángulo B, este opuesto que iba a pasar a ser adyacente. Y este adyacente iba a pasar a ser opuesto. Y la hipotenusa, hipotenusa. Pero la fórmula, el ángulo iba a cambiar, pero la relación iba a seguir siendo la misma. El seno siempre va a ser cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿sí? No importa qué ángulo sea. Obviamente el cateto opuesto de un ángulo va a ser el cateto adyacente de otro. Entonces tienen que ubicarse de qué ángulo están viendo su seno, ¿sí? Si es coseno, siempre va a ser adyacente sobre hipotenusa, ¿sí? Seno opuesto sobre hipotenusa. Coseno adyacente sobre hipotenusa. ¿Sí? Y tangente siempre va a ser el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Sí? Entonces, hay varias formas para recordarse. Por ejemplo, está SOHCAHTOA, es una forma. Seno es con opuesto sobre hipotenusa. ¿Sí? La K es porque coseno es adyacente sobre hipotenusa. Y TOA es por tangente es igual a opuesto sobre adyacente. Es una forma de recordarse. Otra forma puede ser, por ejemplo, seno termina en O, es con el opuesto. Y coseno empieza con C, es con el ángulo que está cerca, es decir, el adyacente. ¿Sí? Y la tangente es la división, ahí ya no hay más. Acá termina. Pero lo que sí que son dos formas de recordarse, pero esto tienen que saber ustedes, así como un bendito, como el Padre Nuestro tiene que saber. ¿Sí? No tienen que olvidarse de cuatro cosas ese día. De su nombre, de su cédula, de su calculadora y de la fórmula de trigonometría. ¿Sí? Ok. Entonces, una imagen mejor, ¿verdad? Para que vean, voy a pasar el PPT para que puedan tener las fórmulas, ¿verdad? Todo muy lindo. ¿Cómo ahora calculamos? ¿Sí? Eso es lo importante porque nosotros podemos calcular de forma manual o podemos calcular con la calculadora. ¿Sí? De las dos formas vamos a estar usando. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Yo puedo, por ejemplo, tener un triángulo. Vamos a poner acá. Yo puedo, por ejemplo, en este triángulo tener que el adyacente me dice vale 4 y el opuesto vale 5. ¿Sí? 4 y 5. Si yo les digo tangente de este ángulo, tangente de alfa, ¿a cuánto es igual? ¿A qué? ¿A cuánto es igual? Tangente de alfa. Acá.
Tangente es opuesto sobre adyacente. Ustedes tienen el opuesto, tienen el adyacente, entonces ustedes ya pueden calcular 5 sobre 4. Opuesto sobre adyacente. ¿A cuánto es igual? 0,125. ¿Sí? Opuesto, es ángulo alfa. Opuesto sobre adyacente. ¿Le sale si hacen 5 sobre 4? A ver, 1,25, 0 puso. 1,25. Le sale 1,25. ¿Sí? Entonces, yo no necesito saber el valor del ángulo para calcular la tangente. Porque la tangente yo sé que es opuesto sobre adyacente. Tengo opuesto, tengo adyacente. Ahora, vamos a hacer otra vez. Pueden decirme si yo tengo que este lado vale 5 y este lado vale 4. Pueden decirme tangente de beta, ¿cuánto va a ser? Primero, tangente, ¿cómo era la fórmula? SOHCAHTOA, T-O-A. Tangente es igual a opuesto sobre adyacente. ¿Sí? ¿El opuesto a cuánto es igual? El opuesto de B es 4, ¿sí? ¿Vieron cómo ahí cambia cuál es el opuesto? Y cambia el valor por ende. ¿Y el adyacente? 5. Por lo tanto, tangente de B es igual a 4 dividido 5, 0,8. Ya tengo yo tangente de B, ¿sí? Esto es una, no se asusten por esto es solamente para mostrarles, para explicarle un punto, porque esta parte es resolución de triángulos rectángulos que vamos a ver el miércoles, pero es para explicarle algo nomás. La calculadora me va a servir principalmente en dos situaciones. Cuando me den el ángulo o cuando necesite el ángulo, ¿sí? Cuando tengo el ángulo y cuando necesito el ángulo. En esas situaciones me va a servir la calculadora, ¿sí? ¿Por qué? Si yo tengo el ángulo, ¿sí? Por ejemplo, me dice que alfa vale 45 y me pide seno de alfa, ¿qué yo puedo hacer? Usar la calculadora, poner seno de 45 y calculo 0,77 o creo que le va a salir raíz de algo a los otros. Seno de 45 sale raíz de 2 sobre 2. ¿Sí? Si yo tengo ángulo y me pide una función, seno, coseno, tangente, yo puedo uso las letras blancas, ¿sí? Porque me permiten pasar del ángulo a un número, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si como en el otro ejercicio, acá por ejemplo encontramos tangente de B es igual a 0,8 y me pide B? Ahí yo necesito el ángulo. Y en ese caso yo voy a usar las teclas de arriba. Se llaman funciones inversas y se hace con shift. Por ejemplo, inverso de seno se hace shift seno. Inverso coseno, shift coseno. Inverso de tangente, shift tangente. Entonces, si yo quiero saber el ángulo beta, ¿cuánto vale? Hago shift tangente, pongo 0,8 y me va a dar valor de beta, 38,65. Si yo eso vuelvo a meter en tangente, me tiene que dar 0,8. ¿Sí? Entonces, la calculadora nos va a servir cuando tengamos un ángulo o cuando necesitemos un ángulo. ¿Sí? Esas funciones de ahí. En los otros casos es usar estas fórmulas. ¿Sí? Ok. Entonces, vamos a empezar un poquito con la parte un poquito más teórica. Esto vamos a volver a repetir el miércoles, porque el miércoles vamos a volver a usar. Pero esto para que tengan ya sentado un chiquitito. ¿Qué tangente se puede expresar de dos formas? Se puede expresar como SOHCAHTOA, TOA
opuesto sobre adyacente, o se puede expresar como seno del ángulo sobre coseno del ángulo. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros teníamos que 4, voy a ponerle otro ángulo, vamos a hacer un triángulo que tenga, que sea 8, 7 y... bueno, vamos a hacer el mismo, 5, 4. ¿Cuánto nos salía tangente de alfa? Este es alfa. Opuesto sobre adyacente. ¿Cuál es el opuesto? 5. El adyacente, 4. Tangente de alfa queda 1,25. ¿Cuánto vale el ángulo alfa? Que yo hoy hago shift tangente y meto lo que está después del es igual. El 5 sobre 4. ¿Sí? Y me da 51,34, ¿verdad? Voy a guardar este Shift RCLX, ¿verdad? Para que sea más exacto. Y ahora voy a probar lo siguiente. Coseno de X, o sea, seno de X dividido coseno de X, 1,25. Me tiene que dar lo mismo que tangente de alfa. ¿Sí? Entonces, de las dos formas yo puedo hacer. Si yo tengo los lados o si yo tengo el ángulo. ¿Sí? Esto nos va a servir muchísimo el próximo miércoles. Es para que sepan ahora, ¿verdad? Porque esta misma diapositiva vamos a volver a ver el miércoles para resolver. Bueno, esta es una parte más teórica que tienen que saber por si les pregunta, ¿verdad? Porque las funciones recíprocas son aquellas funciones que se pueden obtener invirtiendo las funciones trigonométricas originales. ¿Cómo invirtiendo? Si tenemos coseno de A, su recíproca va a ser 1 sobre coseno de alfa. ¿Por qué es recíproca? Porque 1 sobre coseno de alfa por coseno de alfa es igual a 1. ¿Por qué es igual a 1? Porque es una fracción, este convertimos en fracción y este se va a tachar con este. Y queda 1 por 1 dividido 1, 1. Lo importante es que esto tiene que aprenderse de memoria. Estas son otras 3 fórmulas. Y en esta parte, este sí anoten, porque este vamos a usar ahora. ¿Sí? El día de hoy vamos a usar esto. Y lo que sí que quiero que no les confunda. Las funciones recíprocas son secante, cosecante, cotangente. ¿Sí? Secante, que empieza con S, su recíproca es coseno. ¿Sí? No es seno. De secante es coseno. ¿Sí? Y de cosecante es seno. ¿Sí? La letra contraria, digamos que uno es C, otro es S. ¿Sí? Secante es coseno, cosecante es seno. Cotangente es el más fácil de todos, porque cotangente es 1 sobre tangente. Y acá podemos ver la función inversa. Lo principal que quiero que sepan ahora es esto. ¿Por qué? Porque no en todas las calculadoras se puede calcular secante, cosecante y cotangente. ¿Sí? Nosotros vamos a tener que reemplazar, si nosotros vemos secante, vamos a tener que reemplazar por la fórmula de al lado. No sé por qué no me deja borrar. Pero por la fórmula de al lado vamos a tener que reemplazar. ¿Sí? Por ejemplo, yo les digo para calcular, voy a poner acá un ejemplito. Yo tengo, este es 4, este es 5, ¿sí? Mi seno, o sea, seno tiene que ser cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿sí? La hipotenusa de este va a ser igual a 16 más 25 raíz. Tiene que ser igual a raíz de 41.
Dios, ni un número no es. Bueno, ahí está. Vamos a usar 4 y 3. ¿Sí? Y su hipotenusa va a ser 5. 4 y 3 y vamos a usar hipotenusa 5. Ok. Entonces, tenemos acá 4, 3, hipotenusa 5. Seno de alfa pueden calcular. Seno, so, de socatoa, opuesto sobre hipotenusa. Opuesto, ¿cuánto vale? 3. Hipotenusa, 5. 3 dividido 5, 0,6. ¿Sí? Ok. Y cosecante tiene que salirme 1 dividido 0,6. ¿Cuánto es 1 dividido 0,6? 5 sobre 3. ¿Sí? E hipotenusa es 5. Cateto opuesto es 3. 5 sobre 3. Se cumple entonces. Ahora, ¿qué pasa si yo solamente tengo el valor de cosecante? ¿Sí? Yo solamente le doy el valor de cosecante. Le digo, cosecante de alfa es igual a 5 sobre 3. ¿Cuánto vale alfa? ¿Sí? ¿Cómo vamos a cargar esto en la calculadora? Vamos a hacer así. Vamos a hacer cosecante. ¿Cuál es su función recíproca de cosecante? Seno. Seno, ¿sí? Entonces vamos a hacer, para calcular el ángulo, vamos a hacer sin seno 1 dividido el valor que está después de igual. 5 sobre 3. Sale 36,86, ¿verdad? Que tiene que valer alfa. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto tiene que valer seno? Si ponemos ese mismo ángulo, seno sale 0,6. Y vamos a hacer un post-sheet seno de 0,6. Nos da también 36,86. ¿Sí? Lo que les quiero mostrar es cómo calcular en su calculadora cosecante. Para calcular cosecante van a tener que cambiar. Por ejemplo, si tienen cosecante de x, van a tener que escribir 1 sobre seno de x o 1 dividido seno de x. ¿Sí? Cosecante van a tener que cambiar por esta fórmula. Secante por esta fórmula y cotangente por esta fórmula. ¿Sí? Porque la calculadora no puede calcular secante, cosecante ni cotangente. ¿Sí? Bueno. Acá lo mismo, luego un poquito más de teoría, que es una cofunción, rapidito. Cofunción es, por ejemplo, ya, a ver, para borrar esto. Ahí está. Una cofunción es, por ejemplo, es coseno de beta, ¿sí? Seno de alfa es confunción de coseno de beta. Si alfa más beta son 90 grados. Por ejemplo, seno de alfa es cofunción de coseno de beta en caso que alfa más beta valga 90 grados. ¿Sí? O por ejemplo, la cofunción de seno es el coseno. Porque si hacen seno de 60, tiene que salirle igual a coseno de 30. Y los dos de acá adentro tienen que sumar 90. Ando un poco, seno de 60 le sale raíz de 3 sobre 2 o 0,86. ¿Verdad? Y a coseno de 30, ¿cuánto le sale? Raíz de 3 sobre 2 o 0,86. ¿Sí? Lo principal es que si acá hay un número a o alfa, va a ser igual a coseno de beta si es que alfa más beta suman 90. Por ejemplo,
Seno de 20 tiene que ser igual a coseno de 70, seno de 40 tiene que ser igual a coseno de 50. ¿Sí? Por eso se dice que son cofunciones. Un poquito teórico ahora, pero está en el programa. Y confusión de tangente es la cotangente. Tangente y cotangente son cofunciones y a la vez son recíprocas. Porque ¿cuál era la recíproca de seno? Cosecante. Recíproca. La cofunción era coseno. Lo que quiero que se acuerden es la recíproca. De seno, o sea, de seno es cosecante, de coseno es secante y de tangente es cotangente. ¿Sí? Bueno, no confundir, vamos a pasar. Ok, entonces, antes de empezar la parte de gusto de la calculadora, tenemos que ver un poquito el círculo unitario. El círculo, o sea, la vuelta completa, ¿cuánto tenía la vuelta completa? Toda la vuelta, ¿cuántos grados tenía? 360 grados. Y ese círculo unitario de 360 grados está dividido en cuadrantes. Cuadrante de 4. Se divide en 4 partes. ¿Sí? Ahora, las 4 partes, 360 dividido 4, ¿cuánto es? 90. ¿Sí? Entonces, 0 a 90 grados es el primer cuadrante. De 90 a 180 es el segundo cuadrante. De 180 a 270 es el tercer cuadrante. Y de 270 a 0 otra vez, es decir, a 360 es el cuarto cuadrante. ¿Por qué es importante esto? Porque las funciones trigonométricas, dependiendo del ángulo, le van a dar signos diferentes. Ejemplo, en el primer cuadrante todos son positivos. Hagan un poco seno de 60 en su calculadora, rápido. ¿Qué signo tiene? Positivo. Coseno de 60, ¿qué signo tiene? Positivo. Tangente 60, positivo. Todos son positivos en el primer cuadrante. Es decir, que si a usted se le pregunta cuál es el valor del ángulo en el primer cuadrante, no puede marcar un número negativo. En el primer cuadrante todos son positivos. ¿Sí? De ahí radica la importancia. Porque va a haber ejercicios que le va a preguntar el signo. En el segundo cuadrante, es decir, si es mayor a 90, a partir de 90,00005, si es mayor de 90 hasta 180, solamente seno y cosecante son positivos. ¿Por qué cosecante es positivo? Porque 1 dividido seno era igual a cosecante. ¿Sí? Solamente seno y su inverso y su recíproca son positivas. Hagan, por ejemplo, seno de 120, positivo. Coseno de 120, negativo. Tangente de 120, negativo. ¿Sí? Entonces, si a ustedes se le dice la solución de esta ecuación en el segundo cuadrante para tangente, ¿qué valor puede tener? Negativo nomás. ¿Sí? Ahora, en el tercer cuadrante, ¿sí? En el tercer cuadrante, yo así me acuerdo, seno tiene la S de segundo. Entonces, en el segundo cuadrante, él también es positivo. Porque en el primero todos son. En el primero todos son. Seno y su recíproca, cosecante, son positivos en el segundo. S, seno, segundo. Tangente y cotangente, tangente, T, tercer, son los únicos que son positivos en el tercer cuadrante. ¿Sí? Prueben un poco, tercer cuadrante de 180 a 270. Prueben un poco tangente de 200, de 225. Le sale positivo. Seno 225, negativo. Coseno de 225, negativo. ¿Sí? Acuérdense, todos son positivos en el primero. En el segundo, S de seno, solamente seno positivo. En el tercero, T de tangente, solamente tangente positiva.
Y en el cuarto, de 270 a 360, C de cuarto de coseno y su recíproca. ¿Sí? Hagan un poco de, vamos a hacer de, ¿qué puede ser? De 300. Seno de 300, negativo. Tangente de 300, negativo. Coseno de 300, el único positivo. Coseno y su recíproca. ¿Cuál es la recíproca de coseno? Secante. ¿Sí? Entonces, todos son positivos en el primero. En el segundo, S de seno. En el tercero, T de tangente. En el cuarto, C de coseno. Más fácil, imposible. ¿Sí? Ok. Acá los signos. Acuérdense, el primero todos positivos. Entonces, seno tiene que ser en esos dos positivos. De 0 a 180 va a ser positivo. ¿Sí? Todo esto. El otro lado ya va a ser negativo. Cosecante, C de cuarto en el cuarto cuadrante, que es 270 a 360. Va a ser de 0 a 90. Y de 270 va a ser toda esta parte positiva. Y acuérdense, el círculo completa su grado 360 en el mismo lugar donde comenzó. Por eso 0 grados y 360 grados tienen la misma ubicación. ¿Sí? Luego tangente va a ser positivo en el primero y en el tercero. ¿Sí? Tangente. Se repite otra vez. Y ahora, ¿cuánto es seno de 30? Ya saben calcular. Seno de 30. 0,5, 1 sobre o 1 sobre 2 puede ser. ¿Sí? Aprietan SD o ABC para poder convertir entre decimales, fracciones, fracciones decimales. Coseno de 60, ¿cuánto le sale? 0,5 otra vez. ¿Por qué? ¿Se acuerdan? Cofunciones. Estos dos suman 60 más 30 es 90. Es una opción para saber, pero igual que en la calculadora les tiene que salir 0,5, 1 sobre 2. Y tangente de 45, ¿cuánto le sale? 1. ¿Sí? Ahora, ¿cómo calculamos x si seno de x es igual a 1 sobre 2? ¿Qué hacíamos? Seno inverso de 1 sobre 2. Es decir, sheet seno y ahí metemos el valor. Sheet seno de 1 sobre 2. 30. Para comprobar, ponemos el seno normal, 30, y en salir 1 sobre 2 o 0,5. Coseno es igual a 1. ¿Cómo calculamos x? Sheet coseno de 1 es igual a 0. ¿Sí? Y luego tangente de 1 sobre 2. Sheet tangente 1 sobre 2. 26,56. ¿Sí? Acuérdense, yo uso las teclas blancas, seno, coseno, tangente normal, si tengo ángulo y quiero un número. Y yo uso la de arriba si yo tengo el número, el valor de la función y yo quiero el ángulo. ¿Sí? Shift uso si quiero ángulo. El normal, el blanquito, uso si yo tengo el ángulo y quiero conseguir el valor de la función. Ok. Bueno, primer ejercicio, ¿verdad? Para ver ahí los... ¿Cómo que ahora son? Bueno, vamos a resolver esto, un poquito de estos ejercicios. Creo que... Bueno, rápido vamos a hacer. Da la expresión secante de x por tangente de x de valor positivo. El valor de x pertenece a... Ok. Secante de x por tangente de x. ¿Sí? Voy a volver a copiar acá. Me da que x es positivo. ¿Sí? X es positivo. Vamos a ver con otro color. No sé por qué no se borra. Bueno. No me quiere más. Es positivo. Más por más da más. ¿Sí? Más por menos, menos. Menos por menos, o sea, menos por más, menos. Y menos por menos, más.
Hay dos opciones entonces donde nos da más, ¿sí? Secante, ¿cuándo es positivo? En el primer cuadrante y en el segundo cuadrante. Primer y segundo. Secante. Secante es en el segundo. En el cuarto. Porque secante, su recíproca, ¿cuál es? Coseno. No se borra. Voy a poner 4 solo. ¿Sí? Ahora, tangente, ¿dónde es positivo? En el primero y tercero. T de tercero. Secante, ¿dónde es negativo? En todo lo que no sea positivo, ¿verdad? Segundo y tercero. Seno, ¿dónde es positivo? En todo donde no sea en segundo y cuarto, ¿verdad? Todo lo, bueno, ahora, ¿dónde coinciden acá los valores? 1 y 4 y 1 y 3, ¿en qué coinciden? En el 1, ¿verdad? Y el de abajo, ¿dónde coincide? En el 2. Entonces hay dos opciones. Que X, para que salga positivo, tiene que estar en el primer cuadrante o tiene que estar en el segundo cuadrante. ¿Cuál de esas opciones es? La opción D, primer y segundo. ¿Sí? Es la opción D. Porque solamente es positivo cuando coincide el primero y el segundo. ¿Sí? Es un poquito, es un poquito fuerte. Entrar a lo fuerte. Pero para mostrarle nomás que si esto pueden hacer, después el resto es chuchería. Este va a ser un poquito el más complicado, ¿verdad? Porque hay que pensar en este. Hay que saber y hay que saber pensar otra vez. ¿Sí? Entonces ya les muestro ya. Si es que les sale así, ya saben cómo van a poder resolver. Igual en el ejercitario que les voy a mandar va a aparecer más ejercicio de esta clase. Entonces van a poder equivocarse otra vez. ¿Sí? Y van a equivocarse y van a aprender. Pero, bueno, sea X del tercer cuadrante, ¿sí? El valor de tan, o sea, tangente de X sobre coseno de X al cuadrado es. Ok. ¿Cuántas operaciones hay acá? Si ustedes tuviesen que calcular, ¿qué operaciones qué harían? A mano. Si tuviesen que calcular a mano, ¿qué hay ahí? Hay una división y una exponenciación, ¿sí? Esta fracción y este exponente, ¿sí? Ok, entonces, ahora es más fácil porque ahora ya le da el cuadrante. Hace rato le daba el valor de x. ¿Vieron cómo este al revés? Antes nos daba que la función era positiva y nos pedía a qué cuadrante era. Ahora al revés, nos da el cuadrante y nos pide el valor. Entonces, tangente de x. En el tercer cuadrante, ¿qué valor tiene la tangente? Positivo. El de arriba va a ser positivo entonces. Dividido. Coseno de x, ¿qué valor tiene el tercer cuadrante? Negativo. Porque coseno solamente es positivo en el primero y en el cuarto. Entonces, negativo elevado al cuadrado. ¿Sí? ¿Y ahí qué nosotros hacemos? Podemos acá a razonar esta parte, pero podemos darle valorcito nomás. 1 dividido paréntesis menos 1 al cuadrado. ¿Cuánto le va a salir? ¿Qué signo tiene? Positivo. Y ojo, atiendan, en la calculadora si elevan números negativos tienen que ir siempre entre paréntesis. ¿Sí? Porque si no le ponen paréntesis, no le va a salir. ¿Sí? Siempre que le ven la calculadora números negativos, pongan paréntesis. Entonces, esto al hacer sale un número positivo más 1. ¿Y qué valor entonces es? Positivo, opción A. Este es más fácil todavía. Porque ustedes ya tienen la fórmula y pueden ir poniéndole numeritos. ¿Sí? Bueno, sabiendo que seno de alfa es igual a 3 sobre 3, entonces el valor de coseno de alfa más tangente de alfa menos seno de alfa. Pregunta. ¿Ustedes pueden saber cuánto vale alfa?
¿Pueden saber cuánto vale alfa? Sí, ¿por qué? Porque ustedes tienen el valor de la función. Y de función pueden hallar el ángulo. ¿Sí? ¿Cómo hacían para hallar de función a ángulo? De número a ángulo, ¿cómo hacían para pasar? Shift seno del valor. Entonces tienen el ángulo. Shift seno 3/5. ¿Cuánto le da el ángulo? Un número feísimo. ¿Qué hacemos entonces? Número feo que vamos a usar después, siempre guardamos. Vamos a hacer Shift RCL X. ¿Sí? Y ahí, ya tenemos guardado. Y ahí colocamos nomás coseno de X más tangente alfa X menos seno de X. 0,95. ¿Qué opción es? ¿Le sale 0,95? ¿Sale? ¿Qué opción es? Opción B. Bicoca. Así, facilito, para relajarse. Ahí ustedes respiran un rato, se relajan, resuelven este ejercicio, miran así, están, ven la hoja del compañero, está haciendo castellano, ven ya al otro lado, marcó mal, sienten bien. ¿Vieron cómo? Eso nomás es. ¿Qué tengo? Yo tengo valor de la función, quiero pasar a ángulo, shift. Tengo ángulo, quiero pasar a función, tecla blanca. ¿Sí? Si quiero pasar entonces, si quiero pasar de función a el ángulo, tecla amarilla, no tengo verdad blanco para dibujar, pero voy a dibujarle igual en blanco. Y si quiero pasar de ángulo a función, tecla blanca. ¿A qué me estoy refiriendo? A esto. ¿Sí? A estos valores acá. Ok, vamos a hacer uno más y después dejar de ejercicio, para ejercicios. Antes de salir al receso, si seno de x es igual a 1/2, calcula coseno de x para x en el primer cuadrante. Primero, vamos a descartar opciones porque podemos descartar. Para no marcar mal por si acaso nomás. X en el primer cuadrante, coseno. ¿Qué valor tiene que tener coseno de x en el primer cuadrante? Positivo. ¿Qué opciones puedo descartar? C y D. Bueno, para no marcarlo ya. ¿Sí? De por ahí justo lo único que quería saber es si sabíamos eso del cuadrante y esta opción también era negativa. Entonces descartamos los tres y nos queda uno. No hay que calcular nada. Podemos marcar nomás ya. ¿Sí? De por ahí el que hizo el examen, eso lo debería saber. Si nosotros sabíamos o no los signos de los cuadrantes. Pero acá por lo visto no quería saber, ¿verdad? Entonces borramos. Ahora, ¿yo qué tengo? ¿Tengo función o tengo ángulo? Función. ¿Y cómo hacía para pasar de función a ángulo? Shift, ¿sí? Shift. Entonces hago shift seno de 1/2. ¿Cuánto da? 30. Y me pide coseno. Coseno de 30, ¿cuánto es? Raíz de 3/2 o 0,86. Hay algunos que seguramente en esta calculadora es demasiado more. Porque coseno de 30, ¿verdad? Hicieron todo bien, pero le sale 0,86. Y creo que, mire, con SD no pueden convertir. Se puede convertir. ¿Qué hacen? Tienen que calcular los valores de las raíces. Es decir, tienen que dividir raíz de 3 dividido 2, 0,86. En ese caso marcan ahí. ¿Sí? Con esta calculadora como tiene un poquito de ventaja. El 24 tiene que salir la lista de calculadoras y ahí voy a revisar y voy a ver cuál lo que es así bore y cuál es buena onda. Voy a mandarle la lista, los bores y los buena onda. ¿Sí? Así porque si su hermano tiene por ahí los buena onda pueden robarle, si su vecino pueden prestar un rato, esas cosas. ¿Por qué picó un día nomás, una mañana o una tarde? Un ratito nomás. Y pues la diferencia entre 6 palos, no 6 palos. Mucho. Ok. Entonces, hasta la... Sí, ahora va a ser hasta las 10 el descanso. Después empezamos con todo otra vez.